la retroalimentación que tenemos permanentemente. Esta noche vamos a tocar un tema que es hematológico netamente y cómo los hematólogos vemos actualmente este problema. Pero para poder descubrir y para poder descifrar qué es lo que está pasando con el fenómeno íntimo de lo que es la coagulación a nivel intravascular, la injuria endotelial, la alteración de la microvasculatura, tenemos que conocer los mecanismos fisiopatológicos de lo que es la coagulación intravascular diseminada. Entonces, gran parte de la charla está dirigida a entender estos conceptos fisiopatológicos y luego seguramente vamos a tocar brevemente lo que es el diagnóstico y algo del tratamiento y si existe o no existe actualmente correlación con lo que está pasando con este nuevo virus. Ya en el año 2001, el subcomité de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia se reunió. ¿Se puedes poner la pantalla grande abajo en PowerPoint? O sea, Sí, que sí, se sí, vea toda claro la que sí. pantalla. Ahora sí. Sí, Bueno, les gracias. decía que en el 2001, ya casi 20 años, el subcomité de CID de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, liderizado por el doctor Taylor, se reunió para sacar el consenso y la definición actual de lo que es la coagulación intravascular diseminada, y esto obviamente no ha cambiado hasta el momento. Y es un síndrome clínico, como ustedes saben, adquirido, y que se caracteriza por activación intravascular de la coagulación. No hay una localización específica y generalmente esto es multicausal. El objetivo es dañar la microvasculatura y es tan grave que origina disfunción orgánica. Por lo tanto, el daño final de lo que es la activación intravascular de la coagulación implica hipoxemia y muerte celular en todos aquellos órganos vitales. Ustedes conocen bien todas aquellas entidades que están asociadas a coagulación intravascular diseminada, entre ellas la sepsis y la infección grave, cualquier microorganismo. Se sabe bien la sepsis por gram negativos, la sepsis por hongos, parásitos, virus, y actualmente este nuevo virus puede desencadenar este fenómeno. Pero no solamente la sepsis, sino cualquier otra noxa, los politraumatismos, neurotrasmas, embolia grasa, el hecho de la necrosis de órganos, especialmente la pancreatitis grave relacionada con este fenómeno de CID, neoplasias, especialmente tumores sólidos que expresan factor tisular, como los adenocarcinomas, pero también las neoplasias linfo y mieloproliferativas, los linfomas y algunas leucemias. Dentro de eso tenemos una leucemia que característicamente origina o se manifiesta por coagulación intravascular, que es la leucemia promielocítica. Hay complicaciones obstétricas, la embolia de líquido amniótico, el desprendimiento prematuro de placenta. Hay una serie que es la presencia de grandes hemangiomas capilomatosos en el hígado, que puede activar factores de coagulación por contacto, aneurismas gigantes, la insuficiencia hepática severa. Se ha descrito, por ejemplo, cuadros de coagulación intravascular diseminada posteriores a implantes hepáticos durante el trasplante hepático. Reacciones tóxicas e inmunológicas graves, los venenos de serpientes, mucha gente se muere por CID cuando son picados o mordidos por serpientes, drogas, reacciones transfusionales y resistencia al trasplante. Obviamente todas estas noxas van a conducir a este fenómeno. Todos podemos entender que al activarse los factores de coagulación, estos factores se van a consumir y esto va a originar una hemorragia severa. Pero esto ocurre en una muy minoría de pacientes, en poco paciente. Y esto se debe sobre todo al consumo de factores y plaquetas. El gran problema de este fenómeno es la disfunción orgánica debido a la isquemia que se produce en la microvasculatura. Esto debido a la activación de la coagulación con depósito especialmente de fibrina en la microvasculatura. Cuando hablamos de fibrina, inmediatamente vamos a hablar de trombo. Fibrina significa trombo, fibrina insoluble, es aquel fenómeno oclusivo que inicialmente puede ser un fenómeno beneficioso, sobre todo cuando hay injuria vascular y que frena la hemorragia. Pero en todos aquellos fenómenos donde existe daño endotelial, daño vascular, va a haber activación de este sistema y obviamente depósito de fibrina en la microvasculatura. Por lo tanto, el evento principal que domina la coagulación intravascular diseminada es la trombosis microvascular con isquemia y obviamente con disfunción orgánica. De manera que cuando se instaura un síndrome de coagulación intravascular diseminada, sobre todo agudo, es un predictor de alta mortalidad, sobre todo en sepsis, trauma severo. Cerca del 50% de los pacientes
que presentan convulsión intravascular diseminada fallecen en el curso de este síndrome. Muy bien, aquí nos vamos a detener un poquito porque es importante conocer y recordar sobre todo esto que es la coagulación. Ustedes saben que la coagulación es la segunda fase de la hemostasia, donde interviene la activación de una serie de proteínas a través de serinoproteínas. El objetivo de la coagulación es la formación de fibrina insoluble, es ese trombo insoluble que va a permanecer suficiente tiempo para evitar el sangrado de los pacientes. Se nos hace muchas veces muy complejo estudiar y memorizar esta serie de fenómenos, esta serie de numeritos. Pero vamos a ir de la mano y es importante que esta noche fijen este concepto importante, lo que es la coagulación, porque es a partir de aquí que vamos a poder entender todos los fenómenos que van a ocurrir cuando se activan las dos vías, preferentemente para la activación del factor 10. Hemos dicho que el objetivo de la coagulación es la formación de fibrina insoluble. Fibrina insoluble igual a trombo. La fibrina insoluble, es decir, estos polímeros de fibrina, se originan a través de una proteína soluble, hilos de fibrina que son muy solubles. El factor que va a estabilizar la fibrina y que va a originar el trombo, finalmente es el factor 13 activado. La fibrina proviene de una proteína circulante. Esta proteína circulante se sintetiza en el hígado y tiene muchas funciones. Acuérdense, actúa como un reactante de fase aguda e interactúa con las plaquetas porque es el ligando para que las plaquetas puedan agregarse una tras otra a través de un receptor que está en la membrana que se llama glicoproteína 2B3A. El factor que convierte el fibrinógeno en fibrina y origina el trombo es la trombina. Cuando hablamos de trombina, este va a ser el principal factor que va a regular todo el sistema de coagulación. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, vemos que el objetivo para controlar la coagulación y generar anticoagulación es inhibir la actividad de esta proteína, que es la trombina. La trombina tiene un precursor sintetizado en el hígado de presencia de vitamina K, que es la protrombina. La conversión de protrombina en trombina se produce a través de este sistema proteico donde está involucrado el factor 10, el factor 5, plaquetas y calcio. Es importante, sobre todo para los alumnos, seguramente residentes en esta charla, entender este hemotécnico, porque es bien fácil. El fibrinógeno origina fibrina. ¿De dónde viene el fibrinógeno que origina fibrina? De la conversión de protrombina a trombina, merced a la activación de un complejo de protrombinasa, factor 10 y factor 5. El 10 y el 5. Acuérdense, 10 y la mitad, 5 activados en presencia de fosfolípidos plaquetarios y calcio. Es aquí donde actúan las dos vías importantes que se conocen. La vía intrínseca, que es la vía de contacto, que va a activar el factor 10, y una vía alterna, simultánea, que es la vía del factor tisular o la vía extrínseca. La vía más larga, que es la fisiológica, se produce por activación del factor 12 por contacto. El factor 12 es un factor muy activo que entra en contacto con la superficie endotelial y con la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular, que son sustancias de contacto que van a activar al factor 12. De manera que cuando, por ejemplo, la sangre se lentifica y permite que el factor 12 entre en contacto con el endotelio sano, inmediatamente el endotelio va a activar al factor 12 merced a estos factores de contacto. El factor 12 también juega un papel importante porque es el factor que regula la destrucción de la fibrina, que se llama fibrinolisis. Este factor 12 activa otro factor que es el factor 11. El factor 11 activa el factor 9 y en presencia del factor 8 activado convergen a la vía de tromboplastinogénesis. El factor 9 y el factor 8 activan el factor 10 para que el 10 más el 5 combine protrombina en trombina y se produzca la formación de fibrina. En resumen, ¿cuáles son los factores de la vía intrínseca que rápidamente activan el factor 10? El 12, el 11, el 9 y el 8 activado. La vía alterna, que es la vía del factor tisular o la vía extrínseca, es una vía corta, que también está en estrecha relación con la vía extrínseca activando el factor 9. Sin embargo, la principal función de la vía extrínseca que activa el factor 10 está dada por la expresión de factor tisular o tromboplastina tisular.
Ya vamos a ver más adelante cómo la activación de la vía del factor tisular, la expresión de esta proteína en la membrana del endotelio dañado, va a originar, obviamente, depósito de fibrina y trombo. ¿Cómo se produce la activación de la vía extrínseca? Muy fácil. El factor tisular activa el factor 7 y en presencia de calcio activa el factor 10. Para que el factor 10 más el 5 convierta protrombina en trombina y fácilmente la trombina convierta fibrinógeno en fibrina y obviamente fibrina insoluble. La trombina no solamente convierte fibrina en fibrina, sino, fíjense, la trombina es el factor que tiene el papel más importante en el fenómeno de regulación de la coagulación, porque tiene, ¿sí?, la capacidad de frenar esta cascada de fermentación positiva, puesto que cuando se produce conversión de protrombina en trombina, la trombina activada activa al factor 13 y es el propio factor 13 el que va a formar trombo insoluble. Pero al mismo tiempo la trombina es el factor que activa el factor 5 y que activa el factor 8. De manera que el elemento a bloquear o el elemento a favorecer es la trombina. Si nosotros queremos generar fenómeno trombótico, será la trombina la que va a permitir que se genere trombo. Si nosotros queremos frenar la coagulación, tendremos que impactar sobre la trombina. Tal es el caso, por ejemplo, de un nuevo anticoagulante oral que se llama dabigatran. El dabigatran es un antagonista de la trombina, que al bloquear la trombina está bloqueando al estabilizante de los soles de la fibrina, está bloqueando básicamente al factor 5, bloqueando el fenómeno, ¿sí?, de formación o activación de protrombina, y obviamente el fenómeno de tromboplastinogénesis porque bloquea el factor 8 y se bloquea la vía intrínseca. Recordemos, por ejemplo, que uno de los anticoagulantes naturales que es antagonista de la trombina se llama antitrombina 3 y que la heparina, por ejemplo, no fraccionada, la heparina estándar, potencia la actividad de la trombina y hace que se bloquee la trombina. Y esa es la principal función de la heparina, bloquear la formación de trombo al bloquear este fenómeno. Obviamente, más adelante vamos a ver cómo inciden los diferentes anticoagulantes, sobre todo en este mecanismo. Otro de los aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta en la fisiología de la formación y la persistencia, sobre todo de coágulo, es la fibrinolisis. La fibrinolisis es la degradación de la fibrina, la degradación, la creación del coágulo. Una vez que el endotelio dañado se reconstituye y ya no hay peligro de sangrado, ya no tiene sentido que siga el coágulo. Y por lo tanto, ¿sí?, la plasmina es la encargada de degradar completamente la fibrina. Pero ¿qué pasaría si se bloquea este fenómeno de fibrinolisis? Fuera de formarse en un coágulo y persistir el trombo, la fibrinolisis está inhibida y por lo tanto hay un fenómeno permanente de trombosis. La fibrinolisis se activa por vía intrínseca y extrínseca y tenemos una vía exógena, pero fisiológicamente tenemos dos vías de activación y degradación del coágulo, en este caso la fibrina. La vía intrínseca, que es la vía fisiológica. Recuerden el factor 2, el factor 2 es el de contacto y es que inicia la vía intrínseca de activación del factor 10. Pero mucho más importante que iniciar la coagulación, es importante que este factor 2 se estabilice y convierte el plasminógeno en plasmina y produzca degradación del coágulo. Se ha visto, por ejemplo, que la deficiencia del factor 12, en lugar de producir sangrado, más bien es un fenómeno protrombótico. Por lo tanto, el defecto congénito, por ejemplo, en algunas familias donde hay deficiencia de factor 12, se manifiesta no por sangrado, sino por trombosis. La vía extrínseca está regulada por un inhibidor y este inhibidor es sintetizado en el hígado y en el endotelio, que se conoce como inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Este inhibidor es el que frena a la sustancia o a la proteína que va a degradar o que va a convertir, más bien dicho, el plasminógeno en plasmina. Por lo tanto, si nosotros queremos degradar el coágulo, producimos urosinasa o activador tisular del plasminógeno que se produce en el hígado y en el endotelio y se degrada el coágulo. Pero este inhibidor ejerce un freno sobre esta proteína, evitando que haya plasmina y por lo tanto prolongando el hecho de que el coágulo permanezca en un lugar donde existe endotelio dañado. La vía exógena es una vía farmacológica. Está dada por la estreptoquinasa. La estreptoquinasa, saben que es un fibrinolítico
que convierte plasmina en plasmina y produce degradación de la fibrina y obviamente destrucción del coágulo. Por lo tanto, estos dos mecanismos, la coagulación y la fibrinólisis, tienen que estar en un equilibrio hemostático permanente. A eso se llama homeostasis hemostática, puesto que si hay un trastorno, ya sea de la coagulación, ya sea de la fibrinólisis, hay sangrado o hay trombosis. Muy bien. A mí me gusta mucho esta publicación, Blood, donde desgrana muy claramente algunos de los aspectos fisiopatológicos de la formación de trombo en la microvasculatura. Entonces, creo que es muy didáctico porque de esta manera vamos a poder entender qué es lo que pasa a nivel de nuestra microvasculatura cuando se produce este fenómeno. Y son tres los mecanismos fisiopatológicos implicados en la coagulación intravascular disseminal que hay que tomar en cuenta. Primero, que la activación de la coagulación y la formación de fibrina se produce por vía del factor tisular. ¿Qué significa? Es una vía muy corta, porque la vía fisiológica es la activación del factor 12 por contacto. Pero cuando existe sobreexpresión de factor tisular, la coagulación rápidamente se activa. Y acuérdense, el factor tisular activa el factor 7 y el 7 más calcio inmediatamente activan el 10. El 10 más el 5 convierte por trombina en trombina y trombina en fibrina y tenemos coágulo. Una vía muy rápida. Segundo, existe una amplificación permanente en la generación de trombina. Acuérdense, la trombina es el factor que convierte fibrina en fibrina y es el factor que activa factor 13, factor 8 y factor 5. Y esto debido a un defecto en el mecanismo de anticoagulantes fisiológicos. Por lo tanto, hay una disminución de estos mecanismos que evitan la trombosis. El mecanismo del sistema de antitrombina 3, disminución de la activación de proteína C activada y su unión con proteína S. Por lo tanto, un defecto. Y tercero, cuando hablamos de fibrinólisis, acuérdense, la fibrinólisis degrada la fibrina. Se ha visto que existe propagación del depósito de fibrina y hace que el depósito de trombo sea perenne por inhibición de la fibrinólisis. Pues no nos olvidemos, son tres fenómenos fisiopatológicos bien establecidos. Y este diagrama nos muestra claramente el coágulo que se deposita en la microvasculatura se debe a la formación intravascular permanente en fibrina y al hecho que esta fibrina sea insuficientemente removida del sitio donde se ha formado. Y todo esto a nivel de la célula endotelial. Cuando existe injuria endotelial, se producen citoquinas proinflamatorias, factor necrotumoral, interleuquina 1, una serie de ligandos y sobre todo expresión del factor tisular. Al mismo tiempo, estas citoquinas proinflamatorias liberadas por el endotelio dañado activan leucocitos, especialmente leucocitos mononucleares, monocitos. Y ustedes saben que los monocitos expresan en su membrana factor tisular. Al mismo tiempo, los neutrófilos, que son células polimorfonucleares, expresan receptores Toll-like, que son los encargados de generar una respuesta inflamatoria sobre el hecho de que estas células están activadas. El endotelio dañado al expresar factor tisular rápidamente activa la vía extrínseca de la coagulación y deposita fibrina en la microvasculatura. Vamos a ver cómo el endotelio dañado deteriora los mecanismos anticoagulantes y por lo tanto hace que la fibrina se deposite con mayor y mayor cantidad en la microvasculatura. Finalmente, hay inhibición de la fibrinólisis porque se ha visto que existe una mayor cantidad de inhibidor del activador tisular de plasminoide tipo 1. Por lo tanto, estos tres mecanismos son fundamentales para entender el porqué de la coagulación intravascular diseminada. Este es el endotelio sano. Y ustedes ven aquí cómo el endotelio sano expresa o sintetiza una serie de sustancias. El endotelio sano, fuera de ser esa simple, como creíamos nosotros, revestimiento de células planas de los vasos sanguíneos, es uno de los órganos más importantes porque este órgano regula los mecanismos hemostáticos y sobre todo los mecanismos inflamatorios. El endotelio sintetiza, por ejemplo, ADPasas. ¿Sí? La ADP es una de las principales sustancias que favorece la agregación plaquetaria. La ADPasa degrada el ADP plaquetario. Expresa, ¿sí?, óxido nítrico y prostaciclina. Acuérdense, el óxido nítrico y la prostaciclina son factores vasodilatadores y antiadherentes plaquetarios.
el endotelio sintetiza glicosaminoglicanos, conocidos como heparinas endógenas. Acuérdense, la heparina potencia la antitromina 3. ¿Y qué hace la antitromina 3? La antitromina 3 bloquea la trombina y por lo tanto bloquea la formación de factores de coagulación. Expresa trombomodulina, es un receptor y es cada vez que se produce trombina, se produce expresión de trombomodulina. Y es la trombomodulina la que activa la proteína C. Y la proteína C activada a través del receptor endotelial de proteína C, ¿sí?, se une a la proteína S y cumple una de las principales funciones para poder inactivar al factor 5 y al factor 8. ¿Sí? Por último, ¿sí?, expresa inhibidor del activador del factor tisular, de manera que controla la expresión del factor tisular, evitando que este factor tisular sea el nexo inicial para la activación de la vía extrínseca. Con todo esto, este diagrama nuevamente resume lo que les he mencionado. La función antitrombótica del endotelio es muy importante porque permite que la sangre esté en estado líquido. Es la célula endotelial la que evita, obviamente, el fenómeno trombótico. Pero obviamente, cuando existe daño endotelial, el mecanismo fisiológico va a ser evitar el sangrado. Por lo tanto, inhibir estos estados o estos mecanismos de protección trombótica y más bien pone en evidencia y pone en funcionamiento mecanismos hemostáticos. Acuérdense nuevamente, esto es muy importante porque esta es la génesis de lo que está ocurriendo actualmente en nuestra microvasculatura y esto obviamente se va a transformar al daño que produce cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier fenómeno agresor sobre el endotelio. Nuevamente les digo, el endotelio tiene función antiplaquetaria, óxido nítrico, prostaciclina y ADPasas. Pero también el endotelio tiene una función anticoagulante porque secreta glicosaminoglicanos, sulfato y dermatansulfato que actúan como heparinas endógenas. Secreta antitromina 3, inhibidor de la vía del factor tisular, cofactor 2 de la heparina, trombomodulina, proteína S. De manera que cualquier factor que dañe el endotelio inhibe la formación de estos mecanismos tromboprotectores. Finalmente, el endotelio también juega un papel importante en la hemostasia y en la degradación de la fibra, porque sintetiza ATP y urosinasa, lo que hace que se transforme el plasmino en plasmina y degrade el coágulo. Un concepto muy importante que debemos entender es que el daño endotelial conduce a tromboinflamación. ¿Qué significa esa tromboinflamación? Tromboinflamación significa disfunción microvascular. La generación de trombina por cualquiera de estas noxas va a dañar el endotelio. Enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, muy claramente la ateromatosis, la hipertensión arterial. Tenemos una serie de entidades, ¿sí? La sepsis, los biomateriales o fenómenos trombóticos como por ejemplo la trombosis venosa profunda, el síndrome antifosfolípido o las microangiopatías como el síndrome urémico hemolítico, la púrpura tromocínica trombótica. Son noxas, son una serie de fenómenos patogénicos vinculados a varias enfermedades cuya principal detonante va a ser el daño endotelial. Me voy a adelantar un poquito y vamos a entender por qué los pacientes que tienen daño endotelial previo, ya sea por ateromatosis asociada a hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, ya al tener el endotelio dañado y luego sobre un fenómeno séptico, ya sea bacteriano y sobre todo en estos días viral, hace que estos pacientes sean más lábiles porque generan este fenómeno de tromboinflamación. Y el fenómeno de tromboinflamación, ¿qué es lo que produce? Un deterioro en el flujo sanguíneo con acúmulo de fibrina y acúmulo de todas estas células, que va a producir obviamente congestión, disfunción orgánica por hipoxemia. Por lo tanto, el mecanismo determinante y que es clave en la extensión de su respuesta inflamatoria es la generación de trombina y la persistencia de trombina a nivel endotelial. Muy bien. Aquí tenemos dos elementos fisiopatológicos que debemos entender cuando el endotelio sano es dañado por esa serie de noxas. Lo primero que ocurre cuando existe, por ejemplo, injuria por estrés oxidativo, por bacterias, endotoxinas,
virus o interacción de citoquinas proinflamatorias, es el daño de la célula endotelial. Inmediatamente el daño de la célula endotelial produce expresión de una serie de mecanismos de proteínas en la membrana. Hace que los cuerpos de Welt-Palat, que son los que tienen o los que guardan el factor de von Willebrand, se expresen en la membrana juntamente con P-selectina. Moléculas de adhesión como la CICAM1 y la alfa-beta-3, o bien expresión de factor tisular. Entiendan bien, factor tisular. Cualquier daño sobre el endotelio expresa rápidamente factor tisular. Recordemos nuestro diagrama. Factor tisular implica activación de factor 7. Y factor 7 rápidamente activa 10. Y 10 más el 5 convierte protrombina en trombina. Y trombina es el mecanismo que va a originar tromboinflamación. Trombina hace que se recluten plaquetas. Trombina hace que se degrade el fibrinol en fibrina y se deposite fibrina. La generación de fibrina produce adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria, reclutamiento de leucocitos, mononucleares y polimorfonucleares, y genera un fenómeno de tromboinflamación. El factor de von Willebrand que se expresa a nivel de la membrana de la célula endotelial genera primeramente fenómenos de adhesión a través de la interacción con la glicoproteína B9. La P-selectina, fuera de reclutar y anclar las plaquetas, genera una mayor adhesión. Una vez que se adhiere a las plaquetas, se producen fenómenos intracelulares de activación. Y uno de los fenómenos importantes en este fenómeno de daño endotelial es que la plaqueta que está adherida y anclada al endotelio dañado empieza a sintetizar interleuquina 1. La interleuquina 1 es un potente inductor de la expresión de factor tisular. La P-selectina, fuera de anclar plaquetas, también ancla leucocitos. Y sabemos bien que los leucocitos, inicialmente mononucleares y polimorfonucleares, monocitos y polimorfonucleares, son las células que a través de la expresión de receptores lactol o bien la degranulación de una serie de enzimas intracitoplasmáticas, sobre todo en polimorfonucleares, y la liberación de factor de necrosis tumoral y de factor tisular del monocito van a producir mayor daño endotelial. Por lo tanto, la generación de trombina es la responsable de este mecanismo de tromboinflamación, propagación de tromboinflamación. Trombina, si no se degrada, o sea, si no se frena, genera fibrina y la fibrina, tromboinflamación. Por lo tanto, vamos a volver al primer mecanismo y es fácil entender ahora cómo se origina fisiopatológicamente la primera fase de la coagulación, la fase rápida. Las citoquinas y las endotoxinas que he mencionado, sobre todo en sepsis, inducen la expresión de factor tisular, no solamente en el endotelio dañado, sino en monocitos circulantes. Se han hecho múltiples estudios de la dinámica de la formación de fibrina en sepsis y se ha visto que la generación de trombina es mediada por vía del factor tisular mediante la activación del factor 7. Por lo tanto, en estudios preclínicos, el bloqueo experimental de esta vía va a detener la generación de trombina y el depósito de fibrina. Por lo tanto, el fenómeno de tromboinflamación y sobre todo la expresión del factor tisular en el endotelio dañado y en las células, en este caso mononucleares que expresan factor tisular, es el principal mecanismo que desencadena la formación de coágulo. 2. Defecto de los sistemas anticoagulantes fisiológicos. La generación de trombina, ustedes saben, es regular por la antitrombina 3, la proteína C y por el inhibidor de la vía del factor tisular que regula, obviamente, la activación de esta vía rápida, que es la vía extrínseca. Son los mecanismos fisiológicos que detienen la formación de fibrina. Por eso es que no nos coagulamos nosotros. Acuérdense, la antitrombina es producida por la célula endotelial, pero también es producida por el hígado. La antitrombina es el principal factor, ¿sí?, que va a bloquear la acción de la trombina. Aparte de eso, la antitrombina, ¿sí?, es uno de los mecanismos que también regula directamente la activación del factor 5. Tenemos el sistema de proteína C. Proteína C y proteína S se sintetizan en el hígado en presencia de vitamina K. También son factores de vitamina K dependientes. Y el sistema de proteína C y proteína S, cuando están
formando este complejo y se activa, inmediatamente bloquean la vía intrínseca de coagulación y obviamente el complejo de protrombinasa, porque bloquean la activación del factor 8 e inactivan el factor 5. Finalmente, el inhibidor de la activación de la vía del factor tisular va a bloquear obviamente el factor 7. ¿Qué pasaría si tenemos un defecto de estos tres principales factores que regulan la anticoagulación? El resultado va a ser la propagación de fibrina. ¿Qué papel tiene la antitrombina en sepsis y sobre todo como gatillante de la coagulación intravascular diseminada? Sabemos que va a haber un consumo continuo de antitrombina tratando de frenar el mecanismo de activación de trombina. Por lo tanto, ¿sí? Este mecanismo va a producir un agotamiento de antitrombina. Los neutrones desactivados liberan, se ha visto, sustancias de tipo elastasa, y es la elastasa la que va a disminuir también la actividad de la antitrombina. Finalmente, cuando existe o se inicia daño orgánico por hipoxia, daño hepático, obviamente va a haber una menor síntesis de esta sustancia. El único lugar donde se sintetiza en mayor cantidad es el hígado. Aparte, el fenómeno inflamatorio aumenta la permeabilidad vascular y se pierde gran cantidad de antitrombina. Por lo tanto, el nivel bajo de antitrombina es un predictor de alta mortalidad cuando se desarrolla este síndrome. ¿Qué pasa con la proteína C y la proteína S? Hay una deficiente regulación funcional y cuantitativa de proteína C. Primero, porque hay una disminución de los niveles circulantes, por un consumo aumentado tratando de frenar la activación o inactivación del factor 8 y factor 5. Hay un déficit de la síntesis hepática y obviamente el fenómeno de pérdida vascular por edema y por inflamación. El mecanismo que activa a nivel endotelial la proteína C es vía de la trombomodulina. La trombomodulina es una proteína que se expresa en el endotelio. Y cada vez que se forma trombina, se forma un complejo trombina-trombomodulina. Y el complejo trombina-trombomodulina es la que activa la proteína C a nivel endotelial. Se ha visto que en sepsis existe una disminución de trombomodulina. Ya lo hemos visto, el endotelio dañado disminuye la expresión de trombomodulina y del receptor de células endoteliales de proteína C. Esto debido a que se sintetiza a nivel de los monocitos factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, la activación de proteína C disminuye. Finalmente, el sitio de unión de proteína C a proteína S también está disminuido. Se ha visto que hay un aumento de una proteína que interactúa, diremos, bloquea el sitio o la fracción libre de proteína C, evitando que la proteína C forme ese complejo. Todo esto obviamente va a originar un defecto de este complejo de proteína C y proteína S. Acuérdense, la proteína C también modula la respuesta preinflamatoria. La proteína C es una proteína antiinflamatoria. Endotelio, por lo tanto, dañado, disminuye la síntesis de trombomodulina. Al haber menor síntesis de trombomodulina, no hay activación de este complejo trombina-trombomodulina y por lo tanto no hay activación de proteína C. Disminuyen los receptores, la proteína C no se activa, disminuye también, por ende, la circulación de proteína C debido a una menor síntesis y a una mayor pérdida, y finalmente el sitio de unión de la fracción libre de proteína S disminuye y el complejo activado hace que disminuya. Todo, si se dan cuenta, se viene hacia abajo y el mecanismo de regulación de la anticoagulación de proteína C y proteína S está totalmente viniendo menos y obviamente hay generación de trombina, tromboinflamación, más daño endotelial, más formación de trombina y más depósito de fibrina y trombina a nivel de la microvasculatura. Finalmente, inhibición de la fibrinolisis. La fibrinolisis habíamos dicho que es el mecanismo fisiológico que degrada el coágulo. Se ha visto que existe un aumento del inhibidor de activador tisular del plasminógeno, inducido por factores de necrosis tumoral, endotoxinas y sobre todo estas interleuquinas. Acuérdense, interleuquina 6, interleuquina 1, producto de esa tormenta de citoquinas. Esto hace que haya mayor inhibidor. ¿Qué hace el inhibidor? Frena la acción del PAI, que es el activador tisular del plasminógeno, que es el factor que va a degradar la fibrina. Por lo tanto, los niveles altos de PAI son predictores también de alta mortalidad. Espero que se haya entendido claramente cuál es el papel de lo que es el daño endotelial, la expresión de factor tisular, el deterioro de los receptores anticoagulantes y el deterioro del mecanismo fibrinolítico para que se produzca en forma fisiopatológica este fenómeno. Y todo esto se puede trasladar a cualquier noxa que agreda el endotelio. En este caso,
sepsis por virus, y en este caso el virus que nos está tocando vivir en esta pandemia. Ahora bien, ¿cómo establecemos el diagnóstico de SIDA? ¿Es fácil? No existen criterios bien definidos. No existe una prueba diagnóstica única y a veces un nivel normal aislado no descarta SIDA. Por lo tanto, hay que hacer detección permanente, hay que repetir niveles de factores en forma dinámica para poder evaluar los cambios. Sabemos que las pruebas más sensibles no se disponen generalmente en hospitales generales. A ver, miren, este es un cuadro que nos muestra la sensibilidad y la especificidad de las diferentes pruebas de laboratorio. Lo más clásico, TP, TPTA, plaquetas, miren, la baja sensibilidad y sobre todo la baja especificidad, fibrinógeno, porque hay muchos factores que están implicados, ¿sí?, en alteraciones del recuento plaquetario, en alteraciones del fibrinógeno o en consumo o síntesis de factores de coagulación. Las pruebas más sensibles y específicas, obviamente, la combinación de la degradación de la fibrina a través de la detección de productos de degradación y obviamente la detección de dímeros. La combinación de PDFs más de dímeros alcanzaría prácticamente un 99% de sensibilidad y de especificidad. Por tanto, este es uno de los factores que permitiría establecer el diagnóstico de un cuadro como este. Sin embargo, como esto es dinámico, les había mencionado, el subcomité de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ya en 2001 había planteado una escala de puntaje diagnóstico y este puntaje diagnóstico está vigente. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Hay otro puntaje diagnóstico que es publicado por los japoneses que tiene más relación sobre todo con sepsis. Pero a mí personalmente creo que es muy fácil porque tenemos a la mano todos estos factores para poder establecer un puntaje, ¿sí?, predictivo de lo que es, para ver si nuestro paciente está cursando o no con una coagulación intravascular diseminada. Vamos a tomar en cuenta el recuento plaquetario y le vamos a asumir un puntaje, más de 100.000, entre 50.000 y 100.000, y menos de 50.000 plaquetas y le vamos a dar un puntaje. Luego, el aumento de dímero D sobre todo, el no aumento moderado, menos de 5 veces el valor normal, un aumento marcado más, o sea, le damos un puntaje de 3 cuando está 5 veces más que el rango de normalidad. Luego la prolongación del tiempo de protrombina, menos de 3 segundos, más de 3 segundos, pero menos de 6, y más de 6 segundos, y aquí están los puntajes asignados. Y la dosificación de fibrinógeno. Obviamente va a ser muy compatible con coagulación intravascular diseminada cuando tenemos un puntaje de 5 mayor de 5. Pero si nosotros tenemos un puntaje menor, eso no descarta que el paciente esté en coagulación intravascular. Tendremos que volver a repetir en forma dinámica todo este cuadro y hacer un puntaje diario para poder ver si nuestro paciente realmente está entrando en este síndrome. Les había mencionado que existe una escala, la escala japonesa, que toma en cuenta criterios del síndrome de respuesta inflamatoria. Obviamente eso está más referido y permite calificar mucho mejor, con más sensibilidad, a aquellos pacientes que se acercan a este tipo de síndrome cuando están cursando con sepsis. De ahí que actualmente, en el 2017, el Comité Científico de Estandarización de CID de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia establece estos 3 parámetros, que son mucho más fáciles cuando se desarrolla un cuadro de coagulación intravascular diseminada, cuadro que actualmente se conoce como coagulopatía inducida por sepsis. No se toma en cuenta el recuento plaquetario, los niveles de INR y, sobre todo, el puntaje de falla orgánica. Si tenemos solamente un órgano dañado, 0, pero si tenemos mayor o igual a 2 o más órganos dañados dentro del criterio de falla orgánica múltiple, tenemos obviamente el puntaje de 2. 4 más es compatible con coagulopatía inducida por sepsis. Nuevo concepto introducido actualmente por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. De manera que cuando tenemos sepsis y tenemos un cuadro de CID, se habla de coagulopatía inducida por este cuadro. Muy bien. Hablaremos un poquito del tratamiento. Obviamente el pilar fundamental del tratamiento
de la coagulación intravascular diseminada es el tratamiento de la enfermedad de base. En muchas ocasiones es fácil tratar porque sabemos y conocemos el tratamiento, sobre todo en infecciones bacterianas. Pero en infecciones donde no tenemos un tratamiento específico, realmente este pilar fundamental todavía no es tan fácil de ser empleado, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que tener medidas de soporte. Y las medidas de soporte son las que afectan la mortalidad. Y tenemos tres pilares terapéuticos cuando tenemos este tipo de síndrome. El tratamiento sustitutivo, el restablecimiento o la limitación de la formación de fibrina mediante anticoagulantes y también restablecer la vía fisiológica de anticoagulación. ¿Qué de la sustitución de plasma, crioprecipitados y plaquetas? Es muy controversial. Habíamos dicho que la mayor o el cuadro de CID, en lugar de presentar fenómeno hemorrágico, presenta más que todo fenómeno trombótico. Solamente el tratamiento sustitutivo está destinado a la reposición de factores cuando existe evidencia de sangrado. Y obviamente la sustitución de estos hemocomponentes no se indica en función de resultados de laboratorio, sino que se debe hacer una evaluación permanente del estado clínico del paciente. Y la indicación exclusiva es en esa forma hemorrágica de CID. El tratar de normalizar los factores de coagulación mediante la transfusión de factores de plasma fresco congelado o de fibrinógeno o compositos plaquetarios, muchas veces resulta deletero porque más bien hace o prolonga el fenómeno de consumo. El mayor beneficio de la sustitución de estos factores en homeopatía de consumo obviamente no se estableció en estudios controlados aleatorizados, sino en estudios de casos, de manera que es controversial. Y obviamente aquí entra el arte de la medicina, el poder nosotros evaluar en qué estado está nuestro paciente. Una de las preguntas más importantes es, si yo estoy generando fibrina, estoy generando trombina, ¿por qué no bloqueo la generación de trombina? ¿Por qué no bloqueo la generación de fibrina? Y para eso, para eso el empleo de anticoagulantes. Es controversial y en CID no es un tratamiento común hasta ahora. Dos grandes ensayos que se han descrito, esto ya casi hace 15 años, es el estudio Carvestev y Prowes, donde se tomaban en cuenta pacientes con CID en sepsis severa. La sustitución de antitrombina y la sustitución de proteína C recombinante humana revelaron frente al grupo placebo, en el cual se dio heparina, ¿sí? Se vio que este grupo placebo que recibía heparina tuvo menor mortalidad versus los pacientes que no eran tratados con heparina. Entonces surgió más adelante el hecho de establecer una guía para poder frenar la formación de fibrina. De hecho, los primeros que empezaron a utilizar en forma rutinaria fueron los ingleses. La guía del Reino Unido recomienda el uso de heparina no fraccionada a dosis de profilaxis. Y esto ya hace como 11 años. Actualmente, ¿cuál es la evidencia y la recomendación del Comité de Estandarización de la Sociedad Internacional de Trombos y Hemostasia? Esto habló de coagulación transvascular diseminada con fenómeno trombótico, es decir, la serie trombótica. Primero, ¿sí? Si hay fenómeno de trombosis evidente, hay que dar dos terapéuticas. Y se prefiere, frente a la heparina no fraccionada, el beneficio de la anticoagulación de heparina de bajo peso molecular actualmente. Obviamente, los pacientes con CID que tienen una noxa subyacente y que tienen mayor predisposición al fenómeno trombótico, obesos, cardiópatas, neumópatas, pacientes que están postrados o postquirúrgicos, obviamente son sujetos a un fenómeno de mayor predisposición al fenómeno trombótico. Por lo tanto, si nosotros vamos a administrar tromboprofilaxis para evitar el fenómeno tromboembólico venoso, es mejor dar dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular o dosis profilácticas de heparina no fraccionada en estos pacientes críticos donde no hay evidencia de sangrado. Finalmente,
restauración de las vías de anticoagulación. Obviamente, uno de los pilares fisiopatológicos es el deterioro del sistema de proteína C, proteína S, de inhibidor de la vía del factor tisular. Y ya se había dicho que hay una serie de estudios fase 3 autorizados en sepsis severa, que lograron el beneficio de la administración de antitrombina 3 y proteína C activada, que se conoce como deuterogen alfa activada. Para antitrombina 3, el estudio autorizado del CAIBERSAT, donde se vio que no había diferencia significativa en este gran grupo de pacientes, prácticamente no había diferencia, pero si se comparaba los que recibían antitrombina 3 con el placebo que recibía heparina, se había visto que los que recibían heparina tenían menor mortalidad versus los que recibían antitrombina 3. Actualmente no está recomendable y no se utiliza porque después han habido una serie de estudios que desaconsejan el empleo de antitrombina 3 recombinante en coagulación intravascular diseminada. Sin embargo, actualmente se ha vuelto a retomar la posibilidad de utilizar esto porque estamos viendo con la infección por este virus que necesitamos frenar la formación de trombina. El estudio PROGRESS, si bien inicialmente había mostrado una reducción de mortalidad empleando proteína C recombinante, ¿sí? Al hacer o al tratar de replicar estudios similares, se habían visto que no hay mayor beneficio como se mostraba al inicio, y más bien había mayor riesgo de hemorragia. De ahí que este entusiasmo inicial de utilizar sobre todo proteína C recombinante humana en pacientes con sepsis severa para reconstituir ese mecanismo de anticoagulación ha venido a menos y prácticamente este medicamento que se llama deuterogen alfa activado, Sigris, está fuera de aprobación actualmente y no se utiliza. Voy a resumir esto sobre otras dos sustancias recombinantes que se han empleado en ensayos para tratar de frenar la generación de trombina. Está la trombomudilina humana recombinante soluble. Sin embargo, hay estudios preclínicos sobre todo y clínicos en fase 1 donde parecería haber una mayor ventaja sobre la proteína C humana. Y actualmente hay un producto que se llama trombomudilina recombinante soluble humana que ha sido utilizada en las series de Japón con mayor eficacia y seguridad. Sin embargo, ¿sí? Hay dos estudios, y resumo aquí, son estudios ya que llevan más de 10 años, donde un poco se frena el entusiasmo. ¿Sí? Parece que no hay tal beneficio clínico, si bien en laboratorios se ha visto que hay dosis más bajas de dímero D, hay menor, digamos, cantidad de ese complejo de trombina trombomudilina, pero desde el punto de vista clínico realmente parece no haber mayor beneficio y más bien hay un mayor riesgo de sangrado. De la misma manera, el inhibidor de endógeno producido por la célula endotelial que se llama inhibidor de la vía del factor tisular, que inhibe directamente al factor I, sobre todo al complejo factor cito y factor tisular, que inicialmente había mostrado beneficio en estudios preclínicos en ratones, en conejos, ¿sí? Desde el punto de vista clínico, ¿sí? También ha mostrado un menor beneficio, ¿no? Estudios fase 3 no hay mayor beneficio en mortalidad y más bien el riesgo de complicaciones hemorrágicas. De manera que este entusiasmo inicial de revertir a cifras fisiológicas los mecanismos de anticoagulación realmente no han dado beneficio clínico. Y todo se está enfocando ahora, obviamente, a controlar el daño endotelial y obviamente la generación de trombina a través de anticoagulación. Este diagrama es bien interesante, es reciente, el año pasado, donde nos muestra el blanco terapéutico de los diferentes anticoagulantes, previniendo el daño endotelial. Acá están las heparinas, la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Acuérdense, la heparina lo que hace es potenciar la antitrombina 3, y al potenciar la antitrombina 3 bloquea, obviamente, la generación de el complejo de trombina, y la trombina bloqueada no activa factor 13, no activa conversión fibrina, no activa factor 8 y factor 5.
La heparina de bajo peso molecular directamente inactiva el factor 10 y el factor 10 inactivado es uno de los factores involucrados en el complejo de trombinasa. Tenemos la antitrombina 3, acuérdense, o sea, el estudio Cybercept, lo mismo, trataba de reemplazar la disminución de antitrombina 3. Acá está el Sigris, la proteína C recombinante humana, ¿sí? Que trataba de inactivar el factor 5 y el factor 8. Tenemos luego la trombomodulina soluble, ¿sí? En este caso recombinante humana. El papel de la trombomodulina ya habíamos dicho que es formar, juntamente con la trombina, el complejo trombina-trombomodulina. El complejo trombina-trombomodulina es el que activa la proteína C, que juntamente con la proteína S bloquean estos dos factores. El bloqueador de la vía del factor tisular, también sintetizado por el endotelio, pero en este caso recombinante, ¿sí? Que se conoce como tifagotin, obviamente bloquea la generación de trombina porque bloquea el complejo de activación del factor 7. Finalmente, actualmente se están experimentando en forma preclínica algunas variantes de proteína C recombinante humana, tratando de tener otro tipo de blancos a nivel de las células endoteliales. Entonces, esto creo que resume el esfuerzo de tratar de disminuir este fenómeno de tromboinflamación, expresión de factor tisular y generación de fenómeno trombótico, cuyo resultado va a ser la isquemia y va a ser, obviamente, la disfunción orgánica. Y si esto se produce a nivel pulmón, obviamente una disfunción orgánica pulmonar severa, por infección de un virus, va a originar seguramente el fallecimiento del paciente si no se controla esta serie de fenómenos. Dos preguntas que nos hacemos. Hemos tenido varios webinars estos días y está una amplias hipótesis, amplios ensayos todavía muy preliminares sobre la relación de lo que es la coagulopatía asociada a COVID y si esto está relacionado a los fenómenos fisiopatológicos que les acabo de explicar. Y son dos preguntas que yo en principio me había hecho y que afortunadamente el Comité de Trombosis de la Sociedad Americana de Hematología ha podido en forma preliminar resolverlos. El objetivo de esta noche no es hablar del tratamiento básicamente antitrombótico, anticoagulante de la infección por COVID, sino entender por qué se produce este fenómeno de tromboinflamación a nivel del endotelio y cómo este virus ha producido esta catástrofe. Entonces, la primera pregunta que me hacía es si era diferente de la coagulación intravascular diseminada a la coagulopatía asociada a COVID. Y hemos visto que el patrón más comúnmente de coagulopatías se caracteriza por elevación de los niveles de fibrinógeno y dímero D. Acuérdense, uno de los factores que se toma en cuenta en la escala del ISTE para diagnóstico de SID más bien son los niveles bajos de fibrinógeno. Pero en la coagulopatía asociada con COVID existe más bien una exagerada cantidad de fibrinógeno circulante y obviamente niveles muy altos de dímero D. Esto implica, por ejemplo, generación y destrucción de fibrina. Y el fibrinógeno en este caso, actúa como un reactante en fase aguda. Y estos niveles altos de fibrinógeno y dímero D correlacionan con un aumento paralelo de marcadores inflamatorios. A diferencia de la coagulación intravascular diseñada clásica por sepsis o trauma, la elevación, es decir, el consumo inicial de factores de coagulación que prolongan el TPTA y el TP y el consumo de plaquetas no es lo inicial. Se ha visto que en estos pacientes existe al principio normalidad, tal vez un poco de elevación del TPTA frente inicialmente al TP. Y si nosotros hacemos un examen de frotis de sangre periférica, lo característico de una CID clásica es la fragmentación de los glóbulos rojos por microangiopatía. En este caso no existe esta microangiopatía. Sin embargo, se ha visto también que hay algunos pacientes con infección grave que pueden desarrollar también un fenómeno de SID clásica con activación fulminante de la coagulación, consumo de factores y desarrollar una SID clásica. Pero lo que se está viendo actualmente, las series de la China, ¿no? El Dr. Tang, las series europeas, las series recientemente publicadas
por el grupo francés, muestran estas elevaciones, y esto se correlaciona seguramente también con todos los pacientes que se están viendo aquí en Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando se desarrolla una coagulopatía asociada? SID. Tang, que es el primero que describe la coagulopatía asociada por COVID, muestra que el 71% de los que no habían sobrevivido y que habían desarrollado esta coagulopatía cumplían estos criterios y obviamente habían fallecido por falla orgánica en comparación con los sobrevivientes. Por lo tanto, ¿sí? Uno de los hallazgos más frecuentes en los pacientes que tienen infección grave por COVID, que están con esta infección severa, con esta tormenta inflamatoria, es el hecho de activación de las vías de coagulación por expresión de factor T-reactor y trombinflamación. Y todo es expresado por niveles sumamente elevados de dímero al ingreso. 3 a 4 veces. Y se asocia esto a alta mortalidad, lo que probablemente refleje la activación de coagulación por esta tormenta de citoquinas y obviamente por insuficiencia orgánica inminente. De manera que el objetivo va a ser limitar. ¿Y cuál es el objetivo actual? Todos los trabajos están orientados a la tromboprofilaxis. Profilaxis con heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular. Muy bien. Antonio. Muchas gracias, José. Realmente para mí es complicado. Ya fue complicado las intrínsecas y extrínsecas en la facultad y ahora me la complicas más, querido José. Igualmente es para demostrar cuán complejo es este mecanismo de tromboinflamación. Quería preguntarte algo después de pedirle a los que están asistiendo a esta videoconferencia. Les voy a habilitar los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Yo quería preguntarte algo antes del síndrome hemofagocítico, si tiene alguna correlación con este fenómeno de coagulación intravascular diseminada. ¿Nos puedes orientar un poco? Bueno, el síndrome hemofagocítico es un síndrome que está bien descrito en fenómenos virales, sobre todo en niños. Ahora bien, vamos a transponer esto a lo que significa fenómeno inflamatorio que genera hemofagocitosis. Cualquier noxa, sepsis, tumores, biomarcadores, disregulación inmune, hablemos de enfermedades autoinmunes, hablemos de cualquier microorganismo que produzca sepsis, genera una tormenta de citoquinas, especialmente liberación de interleuquina 1, ¿sí? Y activación, por activación sobre todo de células mononucleares y linfocitos T. Aquí los mononucleares, sobre todo los monocitos, juegan un papel importante porque sintetizan interleuquina 6, sintetizan factor de necrosis tumoral y sintetizan interleuquina 1. ¿Qué hacen estas interleuquinas? Estas interleuquinas activan el sistema macrofágico. Y nosotros sabemos que el sistema macrofágico se encuentra en muchos órganos. Hígado, en la médula ósea, se encuentra en el vaso. Y esto va a originar, obviamente, ¿sí?, un fenómeno de eritrofagocitosis. Concomitantemente, la interleuquina 6, ¿sí? Ahorita estamos hablando de interleuquina 6, acuérdense, interleuquina 6 favorece el reclutamiento también de mononucleares, induce expresión de factor T, pero sobre todo interleuquina 6, ¿sí?, a nivel del hígado produce un fenómeno de formación de epsidina. La epsidina es una proteína que bloquea la absorción de hierro a nivel intestinal, pero sobre todo bloquea la liberación de hierro del sistema retículo endotelial a la circulación para la utilización de este hierro para la eritropoiesis. Esto explicaría por qué existen niveles altos de ferritina. Fuera de que la ferritina es un reactante fase aguda, la ferritina, ¿sí?, que no puede ser utilizada por este bloqueo de epsidina, ¿sí?, aumenta sus niveles. Obviamente, como les he explicado, las citoquinas inflamatorias activan los macrófagos y macrófagos activados no solamente van a fagocitar seguramente complejos antígeno-anticuerpo, donde neutralizar a
a los virus, sino que también producen este fenómeno de eritrofagocitosis. Y este fenómeno de eritrofagocitosis produce mayor tormenta de citoquinas, un fenómeno de retroalimentación positiva totalmente deleterio, ¿no? Querido José, entonces son dos cosas diferentes. Es Dos decir, cosas diferentes, pero totalmente asociadas, porque asociadas, sí. la activación de inflamación, la activación que genera, ¿sí?, el fenómeno infeccioso sobre los monocitos, linfocitos T y sobre todo las células mononucleares y el fenómeno de daño endotelial genera obviamente todo este mecanismo. Caramba, sé que José Antonio Mercado está levantando una mano. Yo le voy a dar la... José Antonio, por favor, buenas noches. Aló, José Antonio. gracias, gracias, sí estoy acá. José, quiero preguntarte, siguiendo el hilo de la cadena que has explicado y digamos anticipándonos un poco al fenómeno final que es la tormenta de citoquinas, etcétera, ¿tú recomendarías en algún momento dar precozmente antiinflamatorios no esteroideos o simplemente dar una situación, una profilaxis de antiagregación plaquetaria antes de que se manifieste todo este fenómeno? ¿Lo ves así? O sea, en teoría podría funcionar, pero ¿cómo lo ves tú en el transcurso de la evolución de la enfermedad? Es bien difícil contestar esto, ¿no? Porque no hay estudios. Pero si vamos a la parte fisiológica y fisiopatológica, eh, a ver, el grupo y sobre todo el estudio de este doctor Jackson, que es de Australia, que es el que describe la teoría de la tomoinflamación, después de explicar todo esto, eh, dirige, por ejemplo, cuáles son las futuras directrices. Al bloqueo, por ejemplo, de interacción de plaquetas en ese fenómeno de tomoinflamación utilizando aspirina, ¿sí? Por ejemplo, se ha visto en estudios preclínicos, sobre todo en perritos, que son perritos que desarrollan CID secundario a una sepsis por salmonela, que la administración de aspirina bloquea este fenómeno de tromboinflamación. Otro antiagregante plaquetario que tiene también estudios preclínicos de alguna manera alentadores es este anticuerpo monoclonal abscisimac, que bloquea los receptores, los B3A. También ha mostrado. Ahora, yo no conozco estudios, por lo menos, que hablen de que los antiagregantes plaquetarios, digo, los AINES, dentro de este mecanismo de bloquear, por ejemplo, la activación de las plaquetas, la ciclooxigenasa, vayan a disminuir ese grado de tromboinflamación. Más bien, creo que o sea, no sé, es una teoría, más bien los antiagregantes plaquetarios tienen un efecto, digo, los antiagregantes, perdón, los AINES, tienen un efecto más bien deleterio. Todos sabemos, más bien produce fenómenos de disminución del ritmo sanguíneo microvascular, porque se bloquea el mecanismo de regulación mediado por prostaglandina 2 o prostaciclina. Yo no sé, no he leído, tal vez Antonio, tal vez ustedes que son los que están más empapados en lo que es el tratamiento de la infección por COVID o infección viral, el papel de los AINES tenga algún papel relevante en esto. Se habla mucho también del empleo de glucocorticoides, ¿no? Para frenar la tormenta de citoquinas, especialmente glucocorticoides muy, o sea, de acción rápida y potente, como la metilprednisolona, pero yo creo que esa pregunta hay que preguntar a la gente que está tratando esto, no sé qué experiencia haya tenido con AINES. Con este fenómeno de Perdón, no se está escuchando. pacientes, ¿no? Ahí Perdón, ¿puede repetir, querido José Antonio? Tú? quería ahora, Sí, ahora sí. estoy queriendo asociar, estoy queriendo razonar en función respecto a lo que tú has hablado, José, al fenómeno de la endotelitis
José, no se, Tato, no se escucha. Tato, De lo que me... se te está yendo la conexión. Ahora, A ver, habla. Parece que ahora, mejor, ahora sí mejor, José. mejor. Antonio, sí. Sí. Ok, yo estoy queriendo enlazar con el fenómeno de la endotelitis que se produce y la microagregación plaquetaria en la microvasculatura. Entonces, si uno daría antiagregantes plaquetarios, podría funcionar y tendríamos menos miedo para dar, digamos, como antipiréticos el ibuprofeno, por ejemplo. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos pues, es una buena respuesta, pero desde el punto de vista clínico no sé si eso realmente tenga impacto, ¿verdad? Recuerden, el endotelio tiene un equilibrio tan estrecho en lo que es fenómeno hemostático y fenómeno inflamatorio trombótico. Porque el propio endotelio tiene mecanismos de autorregulación. Daño endotelial significa sangrado. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una pérdida de contenido endotelial hace que nosotros nos pongamos en peligro de sangrado, en peligro de vida. Y el propio endotelio, ¿qué es lo que hace? La primera fase de la hemostasis produce vasoconstricción, produce regulación del riego sanguíneo, produce mayor llegada de sustancias hemostáticas, libera factor 8, libera factor de von Willebrand, juega un papel importante el óxido nítrico para evitar, por ejemplo, este fenómeno de vasoconstricción. O sea, la prostaciclina es prostaglandina sub-2 o prostaciclina, o sea, son fenómenos microvasculares endoteliales tan estrechamente relacionados y tan relacionados que cualquier noxa puede fácilmente eh, romper el equilibrio. Yo ahora, después de revisar esto, me he respondido, he dicho, ahora entiendo por qué los pacientes con dislipidemia, diabéticos, hipertensos, son pacientes que ya per se tienen daño endotelial, fenómeno de tromboinflamación, y son los primeros que en tener este fenómeno de inflamación microvascular, trombosis y gravedad y muerte sobre todo. José, disculpa, esto de la proteína C activada recombinante, ¿recuerdas que en algún momento este estudio PROWEST la había propuesto para el tratamiento Claro, de la sepsis? claro. Ayer en un seminario de la LAT volvían a plantear y a replantearse el tratamiento con esta proteína C activada que decían olvidada. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Cuál podría ser el mecanismo? Me estoy que vuelvas a aclarar el mecanismo de acción de esta proteína Claro. y en qué momento utilizarla. La proteína C recombinante humana se había empleado en aquellos pacientes que tenían convulsión intravascular diseminada en sepsis grave. Y en un primer momento, en este primer estudio, ya realizado hace unos casi 20 años, había mostrado una disminución de la mortalidad y un mayor beneficio. El problema es que después se trató de replicar esto en ensayos más pequeños y ensayos clínicos, y realmente el beneficio no era tanto, y más bien el riesgo de sangrado era mayor al riesgo de disminución de mortalidad por CID. De manera que al haber mayor riesgo de sangrado y al haber no beneficio controlando la mortalidad, es que la FDA ha quitado ya en el 2011, si mal no recuerdo, ya quitó a Lilly, creo, ¿no? Lilly era la industria que estaba fabricando esta proteína C recombinante humana, obviamente que era cara. Entonces va por el suelo. Yo lo que en el webinar me preguntaba, tal vez ahora con el advenimiento de, de, de la infección por COVID y el hecho de que todavía no está muy claro, si bien aparentemente el empleo de heparina no fraccionada, heparina molecular molecular o bien fondoparinux está frenando este fenómeno trombótico grave en estos pacientes, tal vez se puede echar de mano otro tipo de medicación, sobre todo en aquellos pacientes que están desarrollando trombocitopenia, que frena la utilización de heparinas, ¿no? El problema es que no es tan fácil conseguir y no está vigente. No ha tenido respuesta del experto que ha expuesto esto. Y bueno, para resolver tu pregunta, el papel de la proteína C es fundamental. La proteína C es el principal regulador, uno de los principales reguladores de la coagulación. La deficiencia de proteína C genera un fenómeno trombótico, acuérdense, si bien hay una baja incidencia de deficiencia congénita de proteína C, al no haber proteína C, ¿sí? El factor 5 y el factor 8
que son los factores de la vía intrínseca y la vía común más importantes para la generación de trombina, no están inactivados y hay una formación permanente de trombina. Acuérdense que también la proteína C se sintetiza en presencia de vitamina K. Entonces, si la proteína C está deficiente, obviamente va a haber fenómeno trombótico. Otra de las entidades clínicas que bien conocemos y que está relacionada con el riesgo trombótico es la resistencia a proteína C activada por una mutación en el factor 5. El factor 5 es la proteína blanco de la proteína C y proteína C activadas. Entonces, el factor 5, por esa mutación, se vuelve muy resistente a la inactivación por proteína C. De manera que este factor 5, juntamente con el factor 10, forman parte del complejo de protrombina y hacen que, de protrombinasa, perdón, escinden la protrombina, pero la protrombina y la convierten en trombina y generan fenómeno trombótico. Ese es el papel fisiológico de la proteína C, un papel protector, y cuando está deficiente genera fenómeno trombótico. En C y D también está deficiente y genera ese fenómeno trombótico. Habrá que replantearse la utilización. He puesto aquí los estudios preliminares, incluso estudios que han venido a menos a restablecer estos mecanismos de anticoagulación natural, proteína C, proteína S, antitrombina 3, tromamodulina, inhibidor del factor tisular, ¿verdad? Que realmente todavía no están claramente definidos y más bien generan fenómeno hemorrágico. Querido José, la última pregunta. En pacientes con plaquetopenia, la utilización de fundaparinox versus, ¿sería ideal en vez de utilizar enoxaparina o heparina de bajo peso molecular? Y si la tenemos acá. Esa ha sido una pregunta bien complicada que yo no conozco si tenemos fundaparinux. ¿Sí? Fondaparinux es un antagonista directo del factor 10. Y la pregunta que hacían mis colegas hematólogos, era, ¿qué pasa si el paciente que recibe heparina, ya sea fraccionada o heparina de bajo peso molecular, desarrolla trombocitopenia grave o trombocitopenia asociada? ¿Cómo frenamos? Y la única forma era decir, bueno, utilicemos fondaparinux, por ejemplo, pero no hay fondaparinux en muchos países, en Latinoamérica, en Sudamérica, en Argentina, nos decía. Entonces había una ventana muy incierta sobre la utilización de warfarina. Sabemos que la warfarina no puede utilizarse como profilaxis. ¿Sí? La warfarina simplemente anticoagulas o no. Y están los NOACs, los nuevos anticoagulantes orales. La dabigatran, que antagoniza la trombina directamente, y la trombina, que es el niño malo de todo lo que es este fenómeno de tromboinflamación. O sea, surgen preguntas, ¿verdad? Preguntas sobre esto y las preguntas que también ha hecho el doctor Mercado, o sea, el papel de los antiagregantes plaquetarios nuevos o de la vieja aspirina. Entonces es muy difícil contestar. Teóricamente las guías te dicen sí, ¿no? Deberías utilizar fondaparinux para el tratamiento de los pacientes que tienen trombocitopenia asociada a heparina. Muchísimas gracias, doctor José Macías, por tan brillante explicación. Aunque me expliques una vez más, tal vez no pueda llegar a entender los mecanismos de coagulación. Hubiera aplazado contigo en mi clase de mato, pero realmente la parte más importante de tromboinflamación creo que sí ha quedado muy clara. Y caramba, te agradezco una vez más a nombre de toda la sociedad científica por la amabilidad que has tenido en brindarnos tu tiempo, la revisión que no es fácil. Y una vez más, querido José, muchas gracias, y te pido si es que nosotros podamos grabar esta presentación y subir al Facebook de la Sociedad Boliviana de Neumología. Si tú lo autorizas, lo vamos a hacer. Con todo gusto, Antonio, y más bien un agradecimiento a ustedes. Hoy es día viernes, y recuerdan, todos los viernes nosotros, cuando no teníamos este alejamiento social, teníamos otro tipo de actividad, salvo los ermitaños. Permítanme reproducir un video de YouTube aquí arriba, no se saben todavía, con música y cumbia vamos a despedirnos, y sobre todo cumbia asociada a la coagulación. Ojalá se pueda reproducir esto, no se salgan todavía, son las gracias, y que tengan una buena noche. A ver, espero que se pueda abrir el enlace. Sí, se está abriendo, ¿verdad? Tranquilo, José, sigue nomás actuando, se ve todavía la página. ¿Ya? Bueno,
a poder entender mejor todos. Gracias, José. Sí, no se salgan todavía y a ritmo de cumbia y de coagulación. Muchas gracias y vamos a superar este virus. Bien. Oigan, por favor. Es audio solamente, ¿verdad? Estoy sangrando, perdona el día. Habrá nostalgia con fibrina y vasoconstricción. Habrá nostalgia cuando se active cascada de coagulación. ¡Los mitocondrios! Producirse una lesión, la ciclooxigenasa va a transformar a este ácido a rapidólico, será pronto sagrado. Hay vasoespacio en esta fase, es un reflejo inmediato pero temporal. Relevant factor ayudará con la adhesión plaquetal. Siguiente fase de activación, ADP, serotonina y tromboxano se secretan de las plaquetas y se viene la agregación. El fibrinógeno tiene endoplasma, se unirá a las esferas que afectan, se llegando muchas plaquetas al lugar de la infección. Ahora se viene la hemostasia secundaria que incluye la coagulación. Son dos vías que convergen, cascada de coagulación. ¡Los